Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada concluyó en Dubái, en el Oriente Medio, la COP28, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático. La COP28, 28 reuniones y aparentemente esta tendría como cosa buena que por primera vez se refirió el acuerdo final a la reducción de del uso de combustibles fósiles, que eso era desde el principio que se hablaba y se exigía una reducción de los combustibles fósiles o del uso de los combustibles fósiles, y sin embargo hasta ahora, en la COP28, en la reunión número 28, se habla se acuerda en el documento final algo referido a este tema. 28 COP han pasado. Y mientras continúa discutiéndose en estas reuniones, en los salones, la temperatura sigue yendo para arriba. No ha bajado la temperatura, ni siquiera ha habido un atisbo de que vaya a detenerse la elevación de la temperatura, que era una de las cosas que se discutía en las COP, y en las Naciones Unidas y los foros científicos y demás, que había que evitar que el planeta subiera medio grado en la agua. Pero ahí vamos, creo yo, vamos por los 2 grados arriba después de que se dijo aquello. Está con nosotros Marvin Torres, profesor, ambientalista, académico también, miembro de CIPFA, para hablar un poco acerca de esta COP, la COP28 realizada en Dubái. Buenos días, Néstor. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Siempre un placer estar aquí y discutir relajadamente de los temas y a veces hablar un poco abiertamente, ¿verdad?, de las cosas. Hablar de la COP es un tema bien difícil porque nunca deja de ofender a alguien cuando hablas de la COP, ya sea a favor o en contra. Entonces es un tema un poquito peliagudo desde ese punto de vista. Incluso la comunidad científica ambientalista está muy dividida. Hay una comunidad ambientalista, una parte que las considera innecesarias. Hay otra comunidad ambientalista que le encanta ir a las COP, son campeones. Hay jodidos que pueden ser guías turísticos en las COP, ya se las saben de memoria. Que son ambientalistas. Entonces es bien complejo realmente el tema de las COPs, súper complejo. Esta COP fue una de las más criticadas por el tema de que fue hecho en un país petrolero, ¿verdad? Vi organizaciones diciendo, este es el equivalente que la convención en contra de la violencia de la mujer sea llevada a cabo por la organización que golpea a mujeres, por decir así, Sí, ¿verdad? sí. O que la comisión en contra de la caza de la ballena fuera hecha en Japón, por ejemplo, o Islandia, me explico. Entonces, hubo un montón de opiniones vertidas desde las tripas, no desde el cerebro, lo cual obviamente hace de que ya desde ahí era un fracaso la COP. Que todas han sido un fracaso para mí, me vas a disculpar y van a decir mucha gente que soy muy agresivo. Pero la que nos ha enseñado cada COP es que pasa la COP, pasa la gastadera de reales, pasa el montón de dióxido de carbono que se emite por cada COP, y 2 o 3 semanas después, los que sí escupen en rueda y los que sí tenemos interés que lleguen a un acuerdo, se sientan ellos por su parte y platican, después que ya pasó la fiesta de la COP. Y hacen un anuncio que no tiene nada que ver con la COP. Y que a veces es más útil que el de la COP, sí. De hecho. A veces es más útil que el de la COP. Entonces, esa es la experiencia que nos han dejado varias COP. No voy a decir que en todas pasó eso, pero en varias COP pasó eso, pues. Y entonces uno siempre se pregunta, ¿para qué seguir gastando billones de dólares al año en una COP con más de 60,000 participantes? Este año se cree que se va a llegar a los 100,000 participantes, con no sé cuántas toneladas, más de 100,000 toneladas de carbono emitidas por COP, para que al final los 2 que nos interesan que hablen, los 2 o 3 que nos interesa que hablen, se sientan y dicen, bueno, platiquemos pues, porque yo no voy a... Hubo una COP famosa porque China se levantó y se fue.
Bueno, pero está la de París, aquella que Estados Unidos dijo que no firmaba. No, Sí. por eso, es que siempre ha sido el juego, siempre ha sido así. Sí. China dice, yo no firmo porque yo vendo. Y yo le vendo y le fabrico a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, bla, bla. Estados Unidos dice, yo no puedo, la ley tal, bueno, dice que donde está el lugar, ahí se mide. Comienza una pelea de tecnicismos absurda que termina en que los países más importantes se levantan y se van. Punto. Porque dicen, yo no voy a ceder si a que no cede. Esa es la realidad, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Todos. Tanta razón tienen los chinos como los gringos, como los europeos, como los canadienses. Nadie quiere asumir que esto es responsabilidad extendida. El tema de la huella de carbono, el tema del cambio climático es responsabilidad extendida. Tanto para el que paga. A ver, te lo voy a poner fácil. A mí me ofende ver, te lo digo así claramente, me ofende ver a alguien con un iPhone que sea ambientalista. Me repugna, me ofende completamente porque el iPhone es el aparato por excelencia elaborado en países con altas emisiones de carbono de una empresa gringa que se va a la China y a la India ahora porque está trabajando con las dos y ahí, porque estos países tienen unas huellas de carbono absurdas porque son las fábricas del mundo y ellos fabrican ahí bajo los controles que hay ahí, no bajo los controles norteamericanos, con los salarios de ahí, no con los salarios norteamericanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo yo, ¿cómo puedes hablar vos de eso si vos trabajás en medio ambiente? O sea, no estás viendo lo que estábamos hablando aquí, le digo yo. Para dar el ejemplo. Entonces me responde inmediatamente, Samsung lo hace también, todos lo hacen. Pero hay un epítome del ejemplo más grande que es ellos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Además, en teoría los ambientalistas no somos palmados, en teoría. No tenemos ni para pagar, ni para terminar la quincena. ¿Cómo te compraste un bicharraco de $1,200? ¿Desde dónde voy? O sea, está dividida la comunidad de los ambientalistas en este tema. Bien dividida. Bien dividida. Sí. Pero, a ver, porque es decir, eso enreda un poco las cosas, digo, en el sentido de preguntarse para qué las COP si los ambientalistas no están de acuerdo. ¿Verdad? Los ambientalistas que debieran de tener de alguna manera detrás de los científicos o al lado de los científicos voz cantante en este tema, ¿verdad? O por lo menos llevar una voz que sea escuchada. Divididos difícilmente se escuchan, porque además la división no es unos a favor y otros en contra, es unos a favor de una cosa, otros a favor de otra cosa, otros a favor de otra cosa, otros en contra de tal otra cosa. Entonces pueden dividirse no en dos, pueden dividirse en 100. Mira, no vayas largo y no creas mis palabras, ni nadie, los que nos está viendo que crea mis palabras. Vayan a ver los artículos que salieron de la COP28, lo que dicen los medios. Comunidad científica dividida. Vayan a leerlo, no me creas, ahí lo vas allá. La BBC Mundo lo tiene ahí, comunidad científica dividida con la COP. Entonces, siempre hay posiciones encontradas. Y te voy a decir algo algo que es como una pregunta, pero es un comentario. ¿Has escuchado que alguien quejándose logre algo alguna vez? Honestamente. Nada. Quejándose nunca logró nadie nada. Te voy a hacer una pregunta más directa, pues podemos googlearlo. ¿Qué ha logrado Greenpeace en 40 años? De verdad, en cuanto a los millones que usa Greenpeace al año y la reducción sustancial de la cacería de la ballena, delfines, extinción de especies, disminución de las emisiones de carbono y todo lo que ellos... Pregunto, la degradación de los suelos, que Greenpeace un tiempo fue muy fuerte en la degradación de suelos. Me acuerdo una vez que llenaron una ciudad de mierda, perdón la palabra, ¿verdad? Para decir que hay que usar carbono, hay que usar este abono orgánico. Me pregunto, ¿cambió algo eso? Ese es el problema de ese tipo de ambientalismo. El que está arriba, el que tiene solo lo queda viendo y lo ve como alguien con problemas de atención materna. Esa persona parece que la dejaron llorar mucho de chiquito en la cuna y necesita que lo miren. Por eso se queja mucho. Así hablan. Te estoy hablando el lenguaje de los que se habla arriba. No te estoy hablando el lenguaje de Marvin Torres. Así se habla allá arriba. Esta persona tiene problemas de atención materna. O sea, se está quedando. Porque nunca les han hecho caso. O sea, te reto a que lo halles. No va a hallar nada sustancial de esa queja. Nunca. Entonces, hay que ceñirse.
esa queja de que fue en Dubái, es opulente Dubái, estoy clarísimo que es opulente y es el epítome de todo lo que está destruyendo al planeta. No hay ninguna duda. Pero tenemos 27 COP que fueron en lugares verdes, o en lugares ambientalistas. Sí. Bueno, vámonos donde está el hombre del petróleo, pues. Reunámonos con el que puede platicar del tema, que es el de las emisiones, que consideran que es el problema. Si me preguntaban a mí, las emisiones de los hidrocarburos no es el problema real. Ese es el problema directo hacia los ojos. El trasfondo de eso es qué haces para movilizar a la gente. Porque cuando elimines los hidrocarburos va a aparecer un siguiente problema, Néstor. Porque ¿cómo vas a seguir moviendo a la gente? Sí. La población del mundo no se está disminuyendo, discúlpame. Pero bueno, aquí hay una cosa que me parece que es interesante en esto, y es que las COP, popularmente dicho, arrancan con los pies hinchados, pues. Arrancan con los pies hinchados porque de entrada, es decir, a ver, cuando uno va a estas reuniones, en estas reuniones ya hay unos preacuerdos, digamos, porque hay una agenda que se va a discutir y hay unos preacuerdos. Al final de cuentas, a estas reuniones casi se llega solamente a firmar. Un careo de gallo. Ya hay 4 discursos, 2 cenas, 16 fotos, y se firma, o se hace el show y se dice no firmo. ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Tenés esas opciones, pero casi todo está cocinado cuando inician las cosas. Casi todo. Pero empiezan con los pies hinchados, es decir, empiezan en desacuerdo. Arrancan con un no acuerdo, más bien. No voy a decir en desacuerdo. Arrancan con un no acuerdo. Entonces, ¿qué se llega a hacer si no hay un acuerdo? Se pierde el tiempo. Si querés, vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de eso. Al regresar, en esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con el profesor Marvin Torres estamos conversando a propósito de la COP28, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se realizó en Dubái hasta el miércoles de la semana pasada, hasta el día 16. Miércoles fue, no, viernes 16. Y cuyos resultados en algunos medios parecen más alentadores, en otras informaciones parecen menos alentadores. Preguntaba yo, normalmente este tipo de eventos internacionales son eventos que ya están, que tienen acuerdos preestablecidos porque ha habido reuniones, no de hoy a la siguiente COP, sino de hace 2 COP, 3 COP para la siguiente COP. Reuniones de grupos y demás que van buscando consensos y acuerdos, ¿no? Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que durante varios años trabajan sobre un acuerdo, que el día de la firma del acuerdo se lo votan, además, estando negociado ya, supuestamente. Creo que este es el primero que no lo votaron. Muchos años. Pero todo el mundo dice, ¿y quién nos va a hacer cumplir eso? Ajá. Es decir, a ver, aquí participan, porque no es una reunión de organizaciones, es una reunión de países y organizaciones. En teoría, todos se comprometen a, o no se comprometen a, pero eso ¿se vuelve vinculante? ¿Se convierte en algo vinculante? ¿O simple y sencillamente firmo para salir bonito en la foto? Yo voy a hacer una pregunta porque tendría que leer porque no lo hallé. ¿Qué empresas firmaron eso? Porque la empresa le va a decir al Estado, no me podés estar exigiendo que reduzca. Si no me da garantía, prebenda, bla, 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 bla. Pienso yo, ¿verdad? Porque la lógica del empresario yo no puedo perder. ¿Me vas a obligar? Bueno, ni modo, bien, no despido, pues, porque yo no voy a perder. Entonces, o cierro. Simplemente cierro aquí, me voy a otro lado que me dé. Sí. Entonces,
pregunto, porque el mundo le pertenece a 80 empresas en la práctica. Pongo el ejemplo de la cerveza. Poca gente sabe que las marcas comerciales pertenecen a 2 marcas. Todas las marcas del mundo pertenecen a 2 marcas únicamente. Incluso nuestras cervezas nacionales le pertenecen a una marca mundial. Entonces, solo tenés que sentarte con estas 2 empresas para hablar la reducción de contaminación por botella, por plástico. Con que hables con esas 2, las otras tienen que hacer lo que diga el de arriba. ¿Para qué necesitas 100,000 personas hablando de eso? Estaba esa empresa ahí firmando, porque esas empresas son grandes emisores también. Las líneas aéreas, pues sabes que las líneas aéreas prácticamente le pertenecen a 2 alianzas. Star Alliance y OnePlus. Esas son las 2. Sí. ¿Verdad? Sí. Estaba Star Alliance y OnePlus ahí sentado viendo su programa de emisión de emisiones. No que yo sepa, lo busqué y no lo encontré. Si alguien lo encuentra, pues que te lo mande y pues me lo mandas a mí, pues. Estamos hablando de los que realmente van a hacer el cambio. Y esa fue mi visión positiva que fue en Dubái. Yo no comparto la visión de otros ambientalistas. Es bueno ir a donde está el país donde se está hablando del problema, como el país problema. Yo no culpo a Dubái porque venda petróleo. Es como que mañana, haciendo un excusado, un señor se encuentre un pozo petrolero aquí y Nicaragua se vuelve una nación petrolera. Entonces vamos a tener culpa de que aquí hay petróleo. Entonces vamos a maldecir Vamos a maldecir a Nicaragua porque tiene petróleo. Sí. ¿Me entendés? Yo creo que es infantil maldecir al país porque tiene petróleo. Además, el petróleo es y sigue siendo el motor del mundo por la capacidad calórica de las moléculas de carbono, de las moléculas, ¿verdad?, que forman el petróleo. No hay nada que la haya igualado todavía. Esa capacidad energética que tiene esa molécula, ¿verdad?, es lo que la hace atractiva. Pero me parece a mí que más que no haya algo que la haya igualado es que no se ha permitido el desarrollo de nada que la iguale. Que también eso tiene que ver. Sí hay, pero el problema es que cuando vos ves el costo de esa tecnología y los riesgos sociales de usar porque tenés que medir el riesgo social de usar tecnologías alternas, es muy alto todavía. No se ha hallado una manera de hallar algo. Alguien decía, la energía nuclear, si se trabajara más, hermano, pero ¿qué? ¿Vas a andar una pequeña bomba nuclear en cada carro? ¿Me entendés? O sea, no, hombre, que no funciona así. Estoy claro que no va a explotar un carro y va a crear una bomba atómica porque le uses energía nuclear. Sí. Pero, ¿me entendés? ¿Quién va a comprar? Vos comprarías un carro que sabes que usa energía nuclear. Muy poca gente lo haría. ¿Me entendés el éxito? Yo probablemente sí. La tecnología, el costo de la tecnología. Ahora, tendría que ver si hay soporte. Pues, hablemos del mundo, sí. Yo te voy a decir lo que le digo a todo el mundo. Nosotros tenés que pensar como el 70% de la población. ¿Verdad? Y el 70% de la población toma buses, anda a pie, en bicicleta y en caponera. Aquí y en cualquier país, porque no somos el único. Entonces, tenés que pensar como ese 70% primero. A ese 70% le preocupa que el vehículo que anda sea un vehículo eléctrico, que sea un vehículo de gasolina, que sea un vehículo de energía nuclear, que sea solar, que sea... ¿Le preocupa eso? ¿Le preocupa transportarse? Ni siquiera sabe que existe una COP esa población probablemente. Sí. Y si lo sabe, lo leyó alguna vez y no lo entendió a profundidad. Entonces, el tema es que vas a usar para movilizarte. ¿Cuál es la alternativa? Alternativa, créeme lo que los autos eléctricos tampoco están siendo una alternativa. Ya se le ha calculado la huella de carbono a los autos eléctricos y no es tan baja. ¿Me entendés? O sea, sí tienen huella de carbono. Para el que crea que no la tienen, sí la tienen. Y los autos en sí no son la principal preocupación. Es toda la industria, las chimeneas, todo lo que es incineración para conversión energética, etcétera, para fabricación de esto, aquello, este vidrio, todo. Lo que estás viendo tuvo un coste energético y una emisión a la atmósfera, no solamente son los autos. Entonces, ¿pero quién pensó en la solución? Piensa en la solución el maje que esté en el piso de cemento al que no pueda acceder la población. Porque lo primero que, me acuerdo una vez, un debate entre amigos, yo le digo, ¿quién le pidió a las Naciones Unidas que hicieran la COP? No, es que hubo una cosa, estoy hablando de la población, de los verdaderos afectados por el cambio climático. ¿Quién le pidió a ellos una COP? Nadie. Por eso no le interesa. Porque el señor que vive en Totunlita, Ciudadillo, donde el agua es una zona muy seca y el agua con cada sequía es más difícil acceder al agua, él está sufriendo los embates del cambio climático por la zona en la que vive. ¿Y en qué lo beneficia la COP a él? No puedes pensar en una persona y en la humanidad así, está bien, pero él es un ejemplo de lo que está pasando en el mundo.
Entonces, Ok, eso me lleva entonces a una pregunta. ¿Qué se discute en las COP? Porque en teoría, es decir, lo que yo esperaría que se discute en las COP son las afectaciones que tenemos nosotros en esta región del planeta, en Centroamérica, porque no voy a hablar solamente de Nicaragua, sino de Centroamérica, ¿verdad? Que estamos afectados por el cambio climático, por periodos secos cada vez más largos y más secos, periodos lluviosos cada vez más cortos pero más intensos, produciendo inundaciones, erosión, incluso tormentas, ¿verdad? Y tormentas cada vez más fuertes. Yo pienso que una de las cosas que debería de... Vamos a parafrasear al capital. La plusvalía que se genera en el mundo, debería, ya que no la está repartiendo entre los trabajadores porque no es tu interés, sí se debería hablar de esa plusvalía un poco para el tema de este sentido. Porque no sé si estos 700 millones realmente revelan o reflejan realmente, yo no sé cómo eligieron ese número, pero asumo que fue elegido conscientemente. Pero sí, los países que no somos grandes emisores como nosotros, pues nosotros somos menos del 0.01% de las emisiones, pero sí recibimos los huracanes, sí recibimos la sequía, realmente se invierta en desarrollo territorial en países como los del nuestro para poder adaptarse al cambio climático. Porque el cambio climático ya es inevitable, o sea, por mucho que ahorita pase. Sí, estamos ya en cambio climático, es decir, no es que viene. Siempre hemos estado, Sí. solo que ahorita está más agresivo. Entonces, ¿cómo hacer para que esta población no sufra eso? Entonces, ahí es donde yo miraría más interesante qué es lo que se va a hacer. Y vuelvo a la misma pregunta, y entonces, ¿qué es lo que se va a discutir ahí? ¿Qué es lo que vos decías? No sé qué se discute. Sí, no, porque es que, mira, hubo un momento en que se acusó al tenedor de ganado, aunque fuera de una cabeza de ganado, de ser responsable del cambio climático. Sí. Al tenedor de una cabeza de ganado, ya fuera un cerdo, ya fuera una vaca, ya fuera una cabra, era responsable del cambio climático. Y aquí el que botaba un palito, el que talaba un árbol, también era responsable del cambio climático. Pero al final de cuentas, digo yo, nosotros, Centroamérica se pone de acuerdo y cuidamos nuestros bosques, cuidamos nuestras fuentes de agua, cuidamos todo, preservamos lo mejor que se puede nuestros recursos, pero la temperatura del Pacífico es un asunto global, es un asunto, es decir, nosotros vivimos este año Niño y el próximo año posiblemente también estemos bajo los efectos del fenómeno del Niño, lo cual podría significar menos lluvias todavía. Que las de este año probablemente este sí va año. a ser, es muy probable. ¿Y qué importa si nosotros cuidamos o no cuidamos nuestra región? De todos modos, el mar Pacífico, el océano Pacífico, perdón, está caliente ya. Y que hay macro soluciones y Sí. micro soluciones. A escala pequeña, usar medidas de adaptación al cambio climático te permiten aumentar un poco lo que es la recarga hídrica, la recarga hídrica que es necesaria, la puedes fomentar un poco. Y acuérdate que donde hay cobertura forestal, el microclima se transforma a escala local y eso ayuda un poco, ¿verdad? Entonces sí hay cosas que te ayudan como a aguantar un poco. Es mejor tener eso a no tenerlo, pero necesitas desarrollo territorial para eso. Más allá de hablar de reforestación hay que hablar de desarrollo territorial, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro, vos tenés que estar claro de que no vamos a revertirlo, ni que ahorita se pare todo. El cambio climático va a continuar y va a continuar más lento tal vez, pero va a continuar porque es un ciclo normal de la Tierra también. Eso no es lo que está causando el cambio climático antrópico, que así se llama, el que vivimos realmente. El nombre completo es cambio climático antrópico. Es que en vez de ir así, la curva esté yendo así. Sí. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Pero no va a detenerse. Nosotros ya hemos pasado a cambio climático antes, la especie del Homo sapiens, porque acuérdate que un ciclo es como de 10.000 años de helada, 10.000 años de calentamiento, 10.000 años de helada, 10.000 años de calentamiento, es parte de un ciclo de la Tierra. Que no, dije 10.000 por un número... Por decir un número cerrado, sí. Sí, pero
fluctúa dependiendo de la era. Entonces, ¿qué vas a hacer en esos casos? Adaptarte. ¿Vamos a sobrevivir la humanidad al cambio climático? Bueno, va a morir un montón de gente. Hombre. Y son realidades duras. Uno dice, chica, qué visión más pesimista. Pero es que no hay manera de evitarlo. ¿Cómo lo evitas? La COP se volvió un mecanismo político. Político en el buen sentido. Político en el sentido de que tenemos que reunirnos, tenemos que platicar, tenemos que hablar, tenemos que resolver el problema. Es mi obligación. Para eso gano $25,000 al mes. Para decir que ando buscando una solución. ¿Verdad? Por lo menos que parezca. Si esto fuera una cosa seria, si vos no me hallas la solución, yo te despido por incumplimiento de contrato, ¿no? Pero no, ahí tenemos a joveros que pasan 20, 30 años hallando soluciones en el mismo puesto y nunca la hallan y no los corren, ¿me entendés? O sea, alguien diría, ¿por qué estás pidiendo que pasen cosas mágicas? No. Pero es que lo que estoy diciendo es que realmente necesitas a esta persona cuando tienes que sentarte con las empresas. Parte de ese dinero, tiene que haber muchos millones de dólares en innovación que tienen que invertirse en innovación. ¿Entendés? Porque nos guste o no, el empresario es el motor de estas economías. O sea, yo no le voy a venir a decir al chinito o al indio que hacen carros ahora y celulares y computadores y todo que lo deje de hacer. Porque yo lo demando, además. Yo necesito eso, yo necesito aquello. Entonces, es un tour de force. Ahora, lo que mencionabas de las vacas, toda la vida me causó risa eso. Porque había una caricatura quejándose de eso. Dice, las vacas, porque eran los pedos de la vaca. Un estudio con los pedos de la vaca. Además, nunca se me va a olvidar. Los pedos de la vaca causan el cambio climático. Lo dijo el que agarra un avión cada 15 días a algún lugar del mundo a hablar de cambio climático. O sea, él en un solo vuelo a Dubái emitió más que 10 vacas juntas probablemente un año. ¿Me explico? Pero el problema son las vacas, ¿no? Por eso te digo, pues. ¿Me entendés? O sea, vos lo ves y decís, es absurdo. Sí. Es absurdo lo que este hombre habla. Sí. Ay, anden en bicicleta, lo dijo el que llegó en jet privado a Dubái. Porque las emisiones nos están matando. Es que la hipocresía del mundo es así y por eso la gente se ofende con el tema de las COP y hay gente que se va a ofender. Pero es que es una hipocresía de alto calibre, cállese, usted también es parte del problema y una parte muy importante del problema. Ok, las COP están organizadas por las Naciones Unidas. Es decir, es un acuerdo de naciones. Un acuerdo de naciones. Un acuerdo vinculante. Pero, es decir, las Naciones Unidas están vinculadas directamente a las COP. ¿Está mal el enfoque? ¿Creerías vos que está mal el enfoque? Si querés dejo la pregunta para después de una pausa. Estamos conversando acerca de la COP28 realizada en Dubái. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Preguntaba yo, ¿está mal o más bien habría que adecuar el enfoque que se está haciendo para la COP en vez de reunir países y organizaciones, reunir empresas? No sé. Debe haber reuniones de empresas, no sé. Lo que pasa es que a veces pareciera que vamos a llegar a acuerdos y no sé qué y no sé cuánto. Y yo escucho un poco las empresas. Sí hay algo, no es que no haya, pero a veces como que te das cuenta que las soluciones, como que los anuncios son bien interesantes, ¿verdad? Y como que le dan gusto a la gente. Y a mí me da siempre suspicacia cuando le da gusto a la gente. Siempre me da miedo cuando te soban el lomo y te dan gusto, porque dicen que, acordate que antes de montar un caballo le sobas el lomo, ¿verdad? Puede venir un sopapo detrás de la sobada. Y entonces yo siempre me pregunto que de todas maneras los que toman estas decisiones viven en otra realidad. Siempre lo digo eso en tu programa cada vez que venimos, ellos viven en otra realidad. Su contexto social es otro, las personas con las que se mezclan son otras. Ellos no entienden lo que pasa en el mundo realmente, en la práctica. ¿Verdad? Entonces, como la presión siempre tiene que venir de abajo, tal vez tenemos que cambiar malos hábitos nosotros, en parte, los consumidores, para que haya menos exigencia de esto. Pero es como
es una cosa bien compleja. Es que ahí es casi un juego del del huevo y la gallina, ¿no? Sí. Es decir, tenemos que cambiar nosotros nuestros hábitos de consumo. Pero esto es lo que nos están ofreciendo, de alguna manera, ¿verdad? Y si yo cambio mis hábitos de consumo, tal vez no voy a encontrar oferta para ese hábito de consumo. No, y cuando cambie tu hábito de consumo y la empresa tenga que vender menos carros, menos bolsas plásticas, y lo que hace la empresa despide. Entonces se te viene un problema social por detrás, ¿verdad? Porque dice, entonces ahora ¿qué hago? Ya no necesito tanta gente porque ya no estoy vendiendo tanto, ¿verdad? ¿Cómo se va a transformar eso en qué? Porque ya el problema es así, no es solamente venir y decir voy a eliminar esto, eso no funciona tan fácil. Ya está manejando, ya la maquinaria está enceitada de alguna manera. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Bajar de hacer qué? Y ese es el gran problema. No creas que es tan fácil, o sea, dejemos de usar carro. Ajá. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Imagínate que todavía ahorita dicen que China no se ha recuperado del coronavirus. No de la enfermedad, sino de la economía. De los efectos en la economía. Los efectos de la desaceleración económica en China todavía no han levantado completamente. Imagínate vos, ya hace rato que no se habla de coronavirus. Entonces imagínate vos qué lento que son los procesos económicos que al final son los que generan estas cosas ambientales. Son lentos. No son tan rápidos y a veces queremos soluciones rápidas en el momento, es que esto ya. Y no es tan fácil. Mira, cada vez que yo he tocado este tema, yo he hablado, y seguramente lo he dicho estando aquí vos, que en la primaria hace 40 años hablábamos acerca de los efectos de gases invernaderos, lo que podía causar este asunto, el cuidar los recursos, los renovables, los no renovables, cuidar los recursos, administrarlos correctamente, etcétera, 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 porque iba a haber un momento en que esto nos iba a terminar afectando. Y los ríos que yo conocí, caudalosos, se iban a secar como en efecto se han venido secando. Como el Río Grande Matalpa, el grande de apodo. Así es. Es decir, el hilito de agua que pasa por el puente en Sébaco, ¿no? Grande de apodo. Y grande cuando llueve. Sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí se recha. Sí, porque además está tan contaminado el cauce, ¿verdad?, que se inunda. Pero bueno, pero la verdad es que esto es un tema del cual se viene hablando hace 50 años. Cuidado más. Por lo menos en mi existencia he escuchado hablar de este tema todo el tiempo. ¿Y qué hemos hecho? No hay que permitir que suba medio grado. Ya vamos por grado y medio, 2 grados. No, y vamos a decir que no suba 3 grados, pues. Sí. Sí. ¿Me entendés? O sea, así vamos. Y vuelvo y te repito, y al que formula eso, al que dice eso, lo despiden por no haber logrado nada. No, pues sigue. No pasa nada. Sí, porque él no es culpable. Culpable es el dueño de la vaca, porque la vaca sigue deponiendo y sigue dejando bosta en el suelo que emite gases de efecto invernadero, etcétera. Yo creo que sí las cosas han tenido algunos avances en algo que es trabajar con empresas verdes. Sí han salido cosas buenas en ese sentido. Pues te digo, lo que pasa es que tal vez no se publicitan tanto. Tal vez las primeras palabras fueron un poco fuertes. Parte mía sí ha habido cosas que valen la pena rescatar de las COP. Pero todavía la pregunta del millón es, eso toca a toda la población. La cantidad, andate al Gancho de Camino a las 7 de la mañana y vas a ver el cerro de plástico que está barriendo la alcaldía. ¿Entendés? O sea, sigue siendo un problema. ¿Y por qué hablo del plástico? Bueno, porque para hacer plástico es un hidrocarburo en sí. La solución no es plástico biodegradable, no existe tal cosa. Todos los plásticos son biodegradables. He oído hablar de plásticos orgánicos. Todos los plásticos son orgánicos, hasta el de la bolsa común y silvestre, porque viene de petróleo. El petróleo es un compuesto orgánico. ¿Me entendés? Entonces, hay que educarse más para saber qué es lo que estás haciendo, en primer lugar. Y en segundo lugar, mejorar los hábitos de consumo. Y en tercer lugar, darse cuenta de que los grandes no tienen ninguna restricciones para venderse. Antes se quejaban de la publicidad en la televisión, que era muy agresiva,
¿verdad? Antes de la era del internet, que había hasta psicólogos trabajando con los publicistas para ver cómo te llegaban a la vena necesaria para manipularte y que comprara las cosas. Eso es de kinder ya comparado con lo que hacen en las redes ahora. Eso es de kinder. Sí, ahora tiene una manera mucho más efectiva y ahora con las inteligencias artificiales es peor todavía. ¿Me entendés? O sea, no es una persona que te dice, fíjate que estaba pensando tal cosa, sino que abro el celular me sale. No es una persona que ha dicho eso. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, la misma agresividad que hay para vender, ¿verdad? Porque es esa agresividad, en el buen sentido, ¿no? Debería haberla para motivar a la gente a que no compre. ¿Verdad? Y cosas innecesarias. Estamos hablando de cosas innecesarias. Cuanto al uso de hidrocarburos en autos, eso para mí es un tema potato, dice en inglés, porque ya el consumo de los autos modernos es absurdamente bajo. Ya está llegando a números de 80 hasta 100 kilómetros por galón, en modo eco y en carretera. O sea, ya está llegando a unos números que realmente ya la emisión de un carro ya se está volviendo un tema bien relativo. Y el tema de lo eléctrico todavía es un tema muy caro, para decir que es masivo. Sí. Entonces, el tema de lo eléctrico va a ser popular de aquí a unos 20 años, a lo mejor, no ahorita. Y con muchas restricciones, con muchos cambios, porque, vuelvo y repito, suplirlo, y no es propaganda, pero es que realmente suplir los hidrocarburos no es tan fácil como la gente cree. El costo, la capacidad de una molécula de hidrocarburo de generar energía es altísima. Por eso es que es popular, ¿verdad? Alguien me hablaba del biodiesel, yo hasta me agarraba la cabeza, que no existen tales cosas. ¿Entendés? O sea, ¿por qué es biodiesel? Si el petróleo también es orgánico. Es biopetróleo. O sea, es orgánico también. ¿Quién te ha dicho? Entonces, bueno, pues, para tener suficiente demanda de biodiesel, se usa soya o usa maní, etcétera, o lo que sabemos que usa. Pues, hombre, hay que botar no sé cuántas miles de hectáreas de bosque para suplir la demanda. Sí, si usáramos solo biodiesel. Para que luego me dicen que es que como es soya y es maíz, tiene gluten y el gluten entonces afecta a las personas. Entonces, ¿me entendés a dónde voy? Es que me dicen el biodiesel, digo, entonces contame cuál va a ser la conversión en hectáreas de bosque que vas a tener que botar, porque va a haber demanda si todo fuera biodiesel, entre comillas biodiesel, ¿verdad? Haz el número. A ver, miremos ahorita, la gente que dejó de comer carne, ¿por qué es malo para el ambiente? ¿No revisar en Chile, la Argentina, Portugal y México cuántos pueblos tienen problemas de deforestación y agua por culpa del aguacate? Ahora es un problema, porque los veganos no quieren comer carne porque es malo para el medio ambiente, y este es peor todavía. Por lo menos la carne no me está quitando el agua. ¿Me entendés? O sea, y por eso te digo que a veces decir que esta es la culpa de los hidrocarburos y todo eso, ese no es el problema es la movilización, innovación para la movilización. Ok, ahí el problema es innovación. Sí. La palabra clave aquí es innovación y no estamos innovando porque nos estamos quejando nada más. Sí, eso no nos estamos quejando, que es lo que dijimos al principio. ¿Hacia dónde innovar? ¿Qué innovar? Es decir, eso es como preguntarte, ¿qué inventamos, no? Pero sí, ¿qué innovar? Es decir, ¿en qué áreas tenemos que innovar? Porque hay áreas específicas en las cuales se puede innovar, ¿verdad? Incluyen, me parece a mí, lo vamos a dejar para después de la pausa. Lo vamos a dejar para después de la pausa, para que hablemos de este tema. Regresamos en breve en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Preguntaba yo aquí a nuestro invitado en esta edición, al profesor Marvin Torres, aquí la clave es innovar. Es decir, hacer cosas nuevas, hacer cosas mejores, hacer cosas más eficientes. Y cuando digo cosas me refiero no solamente a objetos, sino también a acciones, actitudes y demás. Innovar en cuanto a consumos, me parece a mí que esa sería una cosa importante de realizar, no sé si tan urgente, pero sí importante de realizar, es decir, que nos acostumbremos a ciertos hábitos de consumo que permitan, lo que decíamos antes, reducir de alguna manera la producción
de, o de artículos, de cosas que puedan afectar más. Te voy a hablar algo bien feo porque fue algo doloroso para muchos nicaragüenses, que fue el coronavirus. Mucha gente murió, ¿verdad? Pero en el mundo ese año las emisiones de carbono se reducieron drásticamente de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque la gente comenzó a trabajar desde la casa. Esa fue una de las razones. ¿Te acordás que la gente en China ponía fotos del cielo, en lugares donde tenía rato no verse y se miraba así? Sí, la gente en China que estaba acostumbrada a ocupar, en China, en Japón, que están acostumbrados a utilizar la mascarilla, pero por el tema de la contaminación ambiental, Corea, lo dejaron de usar porque no había contaminación, se había reducido bastante la contaminación. Entonces, la innovación para el cambio climático nace para mí en los recursos humanos. Los recursos humanos debería ser una carrera per se, para mí, bien compleja, donde vos trabajás todo, desde la parte ambiental, etcétera, para ver cómo vas a innovar para reducir tu huella de carbono, ¿verdad? En tu empresa. Sea cual sea tu empresa. Pero esto lo tiene que hacer recursos humanos, lo siento mucho, nadie más. ¿Qué tiene que ver recursos humanos? Sí tiene que ver mucho. Porque él tiene que ver cumplimientos de contrato, tiene que ver el tema del área de trabajo, que normalmente está en los contratos, dónde vas a trabajar. Él tiene que ver con cuántas horas vas a hacer a la semana, el cumplimiento, la forma de pago por el cumplimiento, etcétera, etcétera. ¿Viste que tiene que ver los recursos humanos? Tiene que ver mucho. ¿Es que el recurso humano se apoya en la unidad de cada...? No. El recurso humano sí se apoya, pero el que en teoría revisa que el cumplimiento, para no andar despidiendo a la gente a diestra y siniestra porque no cumplió, eso es lo que vendría después. Porque ya sabemos qué pasa después. Es que no cumplió, lo tuvimos que correr porque si no estaba aquí no cumplía. Todo el mundo a las oficinas de vuelta. Ese es lo complejo de todo esto. Entonces, el coronavirus sirvió de experimento para ver que se puede trabajar desde casa, número 1. Número 2, se puede trabajar a la distancia. Número 3, mucha gente, aparecieron los nómadas digitales con mayor fuerza que nunca. Esos jóvenes de menos de 35 años que prefieren irse a vivir a un pueblito siempre y cuando haya internet para trabajar desde ahí y no vivir en las ciudades, que es horrible. Acaba de aparecer un muchachito en Francia que se había perdido 6 años, un muchachito de Inglaterra, ya apareció hombre ya con 18 años, vivía en una vía en Francia que es de gente que se quiere alejar del estilo de vida de la ciudad, etc. Aparecieron alternativas. ¿Por qué nadie habla de estas alternativas como innovación? ¿Por qué nadie habla de hay que vivir bonito, joder? ¿Por qué tenemos que vivir feo en las ciudades? Sentirse bien en el trabajo, en la movilización, etcétera, etcétera, tratarse bien. Había una campaña, me acuerdo, que eran de ser una mejor persona, Be One, se llamaban. Nunca volvieron a ver, una vez salieron y se acabaron. Nunca me voy a olvidar, había una señora que le daba un hombre grande, así como un pandillero de motos de Estados Unidos, una señora negra, y le daba una moneda porque a él, mate qué vieja es, que era cuando había celular. Y cuando había teléfono público, sí. Y la señora le da, y él viene y estaba como desesperado, se quita los anteojos, disculpe señora, fui muy vulgar con usted, muchas gracias. Y la campaña decía, be the change, be one. ¿Vuelto a ver eso vos? Nadie le interesa que seamos mejores personas. Sí. Porque cuando no sos mejor persona, consumís más. Es la realidad. Porque dicen que tenés que llenar los vacíos espirituales con cosas materiales. Esa es la base del capitalismo salvaje, joder. Comprá, sea alguien. Sea alguien comprando. ¿Dónde es ese celular? No, el que ando yo. Tronco de yuca, no fregué. Vos andás ese, yo voy a comprar este otro entonces, que mejor. Sí. ¿Me entendés? De pronto compras cosas que no necesitas, pero es que esa ansia de llenar vacíos. Sea alguien, pero sea alguien por vos mismo, ¿me entendés? La innovación viene desde la parte espiritual. Para evitar ese consumismo exacerbado. Y fíjate que esto, pues, podría ser hasta más efectivo que una única COP. Es que ya lo demostró el coronavirus cuando se ralentizó el mundo 3 meses. Pero, y esta conclusión a la que está llegando, ¿por qué no es la misma conclusión de la COP? Porque significaría que hubiera muchos despidos. Acuérdate que estamos hablando de menos necesidad de empresas, de productos, de transporte,
O sea, la cadena de despidos que se derivaría de esto es enorme también, no creas que es así nomás. Sí, ¿Despidos o transformación laboral? no hay transformación laboral en esto, porque fíjate que el empresario actúa de manera proteccionista. No estoy vendiendo, tengo que despedir y después veo qué hago. Pero de entrada tengo que proteger mi capital. Lo primero que hago. Volvemos al mismo tema, innovación. Ajá, dejé de hacer llantas para vehículos. ¿Ah? ¿Qué hago con el hule? ¿Qué hago con el hule? Porque tengo hule. ¿Qué hago con el hule? ¿Qué necesita la gente que no se está movilizando ahora en vehículos? Suelas de zapatos, chinela, Llantas de bicicleta. llantas de bicicleta. No sé. Sí. Pero me entendés, esa transformación, el problema del empresario es que siempre te lo va a decir, pero es que el riesgo lo corro yo. ¿Qué tal hago si me pongo a vender eso y no lo vendo? ¿Entendés? O sea, es complejo. Por eso los productos que rompen un mercado en temas ambientales son bien caros. No es porque sean malas personas ese tipo de empresarios, es porque el riesgo de no vender es alto siempre. Y honestamente la gente no compra porque sea ambientalmente amigable, sino porque es vistoso. ¿Verdad? Entonces, mira, qué linda esta cartera y qué te importa vos si es de lagarto, si es de plástico, de lo que sea. Entonces, esas son las cosas que vos tenés que tener en cuenta. Y ese rompimiento de mercado al nivel más bajo es el que necesita para del que está comprando en el Oriental. Los volúmenes de ventas son absurdos. Un monstruo, tiene 170 hectáreas, creo, el Oriental o algo así. O sea, estamos hablando de un... Sí, un súper mercado. Es un animal voraz, puedes caminar 2 horas y no salir de él. Sí. ¿Entendés? Entonces, pero ¿te imaginas que esa economía se ralentice? El Oriental puede mover entre 60.000 y medio millón de personas fácilmente en un día, dependiendo del día. Y esos son números estimados, nunca vamos a saber el real. ¿Te imaginas que una economía como esa se ralentice? Vamos a ver, pues, elaboremos más comida, pues, para que baje el costo de la comida y ganemos. Ya nadie quiere vivir en el campo. Es que ese es un asunto, y especialmente tras la acusación de que vos que sos dueño de la vaca, sos responsable del cambio climático, también, o vos que sembraste maíz y dejaste botado el rastrojo del maíz, sos responsable del cambio climático. Y otro problema que es que no hay, el relevo generacional está bien mixto en el campo. Muchos hijos de empresarios del campo, del agro, no están trabajando en lo mismo que los padres, no están heredando fincas, se están vendiendo las fincas. No estoy diciendo que es un panorama general, pero se da. Sí. Y lo ideal sería que se mantenga esta generación para mantener. Pero hay una evidente reducción en el mundo. Y en Nicaragua no sé cómo estará, pero en Nicaragua debe haber algo también de eso. Pero es que claro, es que la idea es que vos vas a ser mejor y la venta de la imagen del productor no es exactamente la de ser mejor. Es decir, sos mejor si te venís a la ciudad a ser ingeniero, médico, abogado, empresario. Y yo te pregunto, ¿cómo es la casa del intermediario, cómo es la casa del productor de papa? También. Revisar las dos casas. Sí, y eso lo hemos tocado aquí cuando hemos hablado de los consumidores. Y el intermediario siempre te va a decir que él se arriesga. Yo clase riesgo, papá. Sí. Me gustaría tener un riesgo de 2 pisos con piscina también como vos. ¿Entendés dónde voy? O sea, el mundo no es justo. Porque realmente, no estoy diciendo que el intermediario no tenga derecho a vivir bien, pero también tiene derecho a vivir bien el de que está produciendo. Sí. ¿Entendés? Sí. Y ese es el que más se arriesga, el de abajo. No sos vos, Así el de medio, olvídate de eso. Es que a veces se te queda un camión y no lo vendes, es cierto. ¿Verdad? Pero este señor a veces pierde la cosecha de un solo. O simplemente no gana. O no gana nada. Sí. Y este es un ambiente donde hay culebras, donde le da el sol, etc. Hay un montón de cosas que se derivan de esto. Entonces, yo siempre insisto, se necesita un pensamiento más social para los problemas ambientales, y este pensamiento más social para los temas ambientales tiene que venir de la mano de una responsabilidad extendida del productor, un consumo más responsable y dejar de estar esperando que alguien me venga a resolver los problemas. La COP se volvió un organismo paternalista. Yo te voy a resolver el problema, yo voy a decirle a esta gente mala que baje las emisiones. Vamos a ir a Dubái, vamos a ir donde está el
culpable de todo esto, vámonos a Dubái, como que fuera el único productor de petróleo del mundo. Sí. Decime vos. Sí. Sí, aquí en América tenemos como 4 o 5 productores de petróleo también, en el continente americano, ¿verdad? Y Dubái es el problema. Sí, que tiene el mayor volumen. Correcto, papá. Tendrá el mayor volumen y reserva. Pero no es porque tuviste la desgracia de nacer en un país, desgracia entre comillas, que es productor de petróleo, no sos el malo de la película. Yo te digo, mañana haya petróleo aquí, alguien abriendo un excusado o haciendo un pozo, y entonces vamos a ser los malos de la película nosotros. Pues. Sí. No funciona así, yo creo. ¿Verdad? Innovación, y la innovación viene, innovación espiritual, educativa, familiar, en recursos humanos. Después viene la innovación tecnológica, ¿verdad? En la innovación tecnológica ya venís hablando de cómo hacer más eficiente el uso de los automóviles, cómo averiguar qué partícula produce tantos kilojoules por gramo para que sea tan competitiva como la del petróleo, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, con un carro puedo moverme 800 kilómetros. Todavía con un carro eléctrico no sé si llegamos a ese nivel de autonomía, ¿me entendés? Sí, un poco menos, sí. Entonces, sí. ¿me entendés? Antes de quedarte varado 8 horas mientras cargas. Además, que estación de gasolina en todos lados. Sí. Donde enchufar a chochada no hay en todos lados. Además, que es la gran crítica. En Canadá hicieron esa crítica. Sí, yo me enchufo y me conecto, pero de todas maneras, todavía la matriz energética usa hidrocarburos. No estoy haciendo nada, sigo emitiendo al final. ¿Entendés? Entonces, todas las soluciones vienen de la mano. Tenemos que darnos cuenta que nada es de un día para otro. Tenemos que darnos cuenta que se necesitan voluntades y que las COP tienen voluntades en público. Y a veces no las tienen, como vos bien decís. Pero necesitamos soluciones porque de buenas intenciones está lleno el planeta. Ya vemos cómo ha ido en estos últimos, después de la Segunda Guerra, 60, 70 años. Así es. Muchas gracias, profesor Torres, Marvin Torres, por esta platicada. Gracias a vos. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes. Aquí tenemos propósitos para el 2024. Ya que estamos a días para cerrar el 2023, pues aquí tenemos propósitos para el 2024. Pensar qué hago yo personalmente, para proteger el cambio climático. No me importa lo que hagan otros. ¿Qué hago yo? Que eso es lo más importante. Dar una pensadita sobre eso. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.